Hola, varón y varona, donde quiera que te encuentres, desde Chile, pasando por toda Sudamérica, Centroamérica, hasta Alaska, o desde el norte de México, donde está este ministerio Sin Cadena y que te dice buenas noches, buenos días, hasta Europa. Ahora queremos contar algo verdaderamente espeluznante, una de las enseñanzas más torcidas y más equivocadas que las religiones enseñan, ya sean católicas o ya sean protestantes, por medio de esos sacerdotes católicos pederastas y violadores de niños católicos, o por esos protestantes pastores cobradores de diezmos antibíblicos, mercaderes de la fe, que ya Pedro, en segunda de Pedro 2:3, nos habla de ellos. Y esto es la enseñanza que mal han enseñado de Génesis 3, de la caída de Adán. Cómo ellos enseñan de una forma adulterada y torcida que Adán cayó porque comió una manzana. Y eso es una mentira verdaderamente espeluznante, porque la palabra de Dios ya no lo dice ahí en Apocalipsis 21:8, y también hay en Apocalipsis 22, nos indica claramente que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. No importa, como dice el hombre natural o como dicen los hijos de Satanás, mentira piadosa o una mentirilla. Para el Señor no hay mentirillas ni mentiras piadosas, la mentira es mentira. Lo recto no es curvo, ni lo plano chipotudo, o es o no es. Y dice el Señor que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, a ti, ¿por qué te enseñan o te malenseñan o te mienten que el pecado de Adán fue el comer una manzana? Ya en videos anteriores te había hablado del primer mandamiento que Dios dio al hombre. Y esto antes de la ley, antes de que apareciese Moisés. Y el primer mandamiento, ¿cuál fue? Porque en videos anteriores hablamos de que los hombres no fueron creados por Dios. Los únicos que fueron creados por Dios fue Adán y a Eva. Y a ellos se les dio el primer mandamiento. El primer mandamiento fue: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Pero aquí viene algo muy interesante, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y sojuzgad la tierra. Sojuzgad la tierra, ¿qué significa? Si tú vas al diccionario, sojuzgad la tierra significa controlar, dominar, mandar. O sea que el privilegio que Adán tenía era el que tenía a la tierra y todas las cosas que en ella había bajo su control. Eso precisamente fue lo que Satanás quería robar a Adán, porque la enseñanza de Génesis 3 está muy mal enseñada. Ahí nada más te hablan de que Adán pecó. No, no solamente Adán pecó, pero detrás de eso estaba el enemigo que le quería robar, lo que Dios le había dado a Adán. Y eso era ¿qué? El control total del mundo. Por eso, si nosotros vemos más adelante en la tentación de Jesucristo, vemos que Satanás
le decía a Jesucristo: a ti te daré todos los reinos del mundo si tú postrado me adorares, porque a mí se me dieron. Y eso no lo enseñan. ¿Cuándo se lo dieron? ¿Cuándo le dieron eso a Satanás? Porque Jesucristo no miente. Jesucristo no le dijo: oye, Satanás, eso no es cierto. No. Jesucristo sabía que eso era cierto. Que Satanás le había robado, le había quitado el dominio de la tierra. Por eso, en 1 de Juan 5:19 te dice que la tierra está bajo Satanás. En 2 de Corintios 4:4 también nos indica que el Dios de este mundo es Satanás. Muchas personas creen que por decir Dios están hablando del único y verdadero Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esa bendita y santa Trinidad de la cual la palabra de Dios nos habla. Sabemos que Trinidad no está en la Biblia, pero sabemos que Dios dice que 3 son 1 y 1 son 3. Y también nos indica claramente ahí en Génesis 1:26, cuando el Señor habla: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Que a quién le estaba hablando Dios? Pues estaba hablando al Verbo, que es Cristo, y al Espíritu Santo. 3 son 1 y son los que dan testimonio en el mundo. Bueno, la enseñanza en sí de la caída de Adán fue esa precisamente: el robarle, el quitarle el dominio que Dios le había dado a Adán. Hay en Génesis 1:28, así lo dice la palabra. No, en Génesis 1:26, mira, te lo voy a leer para que lo veas. Génesis 1:26 te dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y señoree. O sea, que Él es, o que Él era, el que dominaba, el que controlaba, el que mandaba en la tierra. Y así va a ser, hasta que Satanás lo engañó. Utilizó a la mujer, fue el instrumento la mujer para que Satanás cayese. Pero en ningún lado te habla de la manzana. Inclusive aquí te voy a hablar del segundo mandamiento que Dios le dio al hombre. ¿Sabes cuál fue? Ese segundo mandamiento antes, mucho antes, muchísimo antes de que Dios le diese los mandamientos a Moisés, ahí en el monte Sinaí. Y erróneamente, como estos sacerdotes o estos pastores o estas religiones te enseñan, no son 10 mandamientos, no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos, los que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel cumpliese. 613 mandamientos. Y la palabra de Dios te dice claramente, ahí en Génesis 3:10, que tú te haces culpable si no cumples todos los mandamientos. Si nomás quieres cumplir un mandamiento, eres culpable de todos los demás o te haces maldito. Y estos falsos pastores, cobradores de diezmos antibíblicos, o sea, no te dicen eso, o no le dicen eso a la gente. Nosotros no venimos a judaizar, nosotros ya estamos en la gracia, nosotros estamos ahí en lo que dice 2 de Corintios 9:7, y Dios ama al dador alegre. Bueno, entonces, ¿cuál es la enseñanza de Génesis 3:10? Todo esto te lo doy porque está en el contexto de esta enseñanza. Y en las malas enseñanzas
que enseñan estos religiosos, que no tienen temor de Dios, porque Dios te dice ahí claramente que no tendrá por inocente al culpable, no te dejaré sin castigo. Y nosotros tenemos verdaderamente temor cuando exponemos esta santa palabra. Nosotros tenemos que exponerla tal y como aquí está escrito. No debemos nosotros hablar de nuestra propia sabiduría, no, Señor. Bueno, la enseñanza de Génesis 3 es precisamente eso, porque si tú ves a qué vino Satanás o para qué Satanás estaba aquí en la tierra, pues para robar, para matar y para destruir. Y eso fue precisamente lo que hizo con Adán. Le robó la herencia que Dios le había dado, el mandato que Dios le había dado. Señoríe, gobierne sobre toda la tierra. Lo mató. ¿Por qué lo mató? Lo mató espiritualmente, porque Adán fue expulsado ¿de dónde? Del paraíso. Esa es la muerte espiritual. Por eso en otro lado a nosotros nos dice, y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué estabas muertos si tú vives, si tú comías, si tú defecabas? ¿Cómo que muertos? Muertos espiritualmente porque no tenías al espíritu de vida en tu vida, como millones y miles de personas, de casi esos 8,000 millones que hay en el mundo, la gran mayoría están muertos. No tienen a Cristo en su corazón. Y por eso están muertos. Cuando Cristo entra en tu vida, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, entonces entra el Espíritu de vida. Entonces pasas de muerte a vida. ¿Sí me voy explicando, varón y varona? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Génesis 3? Que él venía a robar. ¿Y qué es lo que hace ahorita Satanás contigo? Si es que tú eres salvo. ¿Qué es lo que hace Satanás ahorita contigo? Si nosotros vemos ahí claramente en Filipenses 2:2, ¿qué es lo que te dice Pablo? Cuidar con temor y con temblor vuestra salvación. También nos hace la advertencia. Cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. A los otros, a los que están en Satanás o a los hijos de Satanás, pues no tiene nada que robarle. Tiene que robarnos a nosotros, a los que tenemos nosotros la salvación. Por eso Satanás te odia. Satanás y sus demonios te odian. Ese es el propósito de Satanás, apoyado por todos sus achichincles. ¿Sabes quiénes son esos achichincles de Satanás? Esos demonios, esos ángeles caídos que ahora están operando en los hijos de desobediencia. Entonces, en la Biblia no te dice que Adán comió una manzana. La caída de Adán, ¿sabes cuál fue? La desobediencia, no el hecho de que haya comido una manzana. Porque el segundo mandamiento que Dios le dio al hombre, antes, mucho antes de la ley de Moisés, fue precisamente eso. Lo mandó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí en la Biblia no te indica que ese árbol tenía fruto. Porque en otro lado en Génesis te dice que podías comer de las hojas o de la hierba que había en la tierra. ¿Sí me explico? Así que si tú estás enseñando o si tú estás mal enseñando, eso es una característica de que el Espíritu de verdad no está en tu vida. Porque el Espíritu Santo viene a redarguirnos,
a redarguirnos del mal, de la mentira, del pecado. Porque dice el Señor muy claramente que los que están en Cristo ya no practicamos el pecado. ¿Por qué no practicamos el pecado? Porque el Espíritu Santo no redarguye. Mira, déjame leértelo. Aquí está claramente. Ahora no significa que no hayamos nosotros pecado, porque nosotros pecamos continuamente, pero gracias a que tenemos el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces venimos al trono de gracia y le decimos: Señor, perdónanos, porque Él es nuestro abogado. Pero si tú te mueres sin haber pedido perdón, sin haber limpiado ese perdón, entonces estás condenado. Mira lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 8, versículo 9. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no es que no podamos pecar? Sí podemos pecar, sí podemos ver a una persona con lujuria, pero la simiente, esa simiente que está en nosotros nos dice: oye, eso está mal. Entonces nosotros venimos al arrepentimiento inmediatamente y pedimos: Señor, perdónanos. O si nosotros nace en nosotros un corazón de ira, un corazón de revancha, un corazón de resentimiento, entonces el Espíritu Santo nos redarguye y nos indica: oye, eso está mal, y venimos al trono de gracia, como nos lo dice Hebreos 4:16, donde encontramos el oportuno socorro para nuestra necesidad. Por eso, varón y varona, no te dejes engañar, no engañes tú tampoco a tus hijos, a tus nietos. Si tú fuiste mal enseñado, ahora se te está dando esta enseñanza bíblica. Quiero darte estos textos que están aquí en Apocalipsis. Mira lo que te dice en Apocalipsis, donde te dice, ¿a dónde lo tengo? Aquí lo tengo, mira. En el 22, Apocalipsis 22, dice 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y mira lo que te dice en el 21-27: no entrará en la ciudad celestial ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso debes de tener mucho cuidado, varón y varona. No enseñes a tus hijos erróneamente. No vuelvas a enseñar eso de la manzana. Enseña lo que es, que Adán cayó porque desobedeció. Adán cayó porque le hizo caso a la mujer. Jesucristo te dice ahí: porque le hiciste caso a tu mujer. Ahí que te estaba diciendo: tú preferiste hacerle caso a tu mujer que hacerme caso a mí. Porque en el segundo mandamiento le dijo claramente: no comerás de ese árbol, porque el día que comieses ciertamente morirás. ¿Qué quería decir esto? Que el día que desobedezcas esta palabra, estarás muerto. Varón y varona, mi intención no es venir a imponerte nada. Simplemente te regalo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia. Somos este ministerio de Sin Cadena, que fuimos rescatados de la inmundicia o de las malas enseñanzas en la cual anteriormente estuvimos. Somos 3 personas que fuimos rescatados. Son 2 hermanitas. Nuestra hermana Aida, que está en Ciudad Valles, que lleva esta palabra a las cárceles.
nuestra hermana Judith, que está en Estados Unidos, que lleva esta palabra por medio de un periódico, y yo, que estaba muerto en mis delitos y pecados, también como ellas, que fuimos rescatados. Y ahora el Señor me da el privilegio de llevar esta verdad a los centros de rehabilitación. Nuestra única intención es compartir lo que Dios nos ha dado. No venimos a imponer, venimos a exponer. Y es algo hermosísimo. Verdaderamente es hermoso tener esta nueva vida. Verdaderamente es hermoso ser guiado por el Espíritu Santo. No significa que no estamos nosotros en lucha. Estamos en lucha, pero constantemente estamos en la victoria. Porque el que está con nosotros nunca ha perdido una batalla. Ahora nosotros ya no conducimos el carro, nos pasamos al lado del asiento del copiloto y le decimos a nuestro Señor, al Espíritu Santo, porque Él es la representación del Padre y del Hijo. Él es el que está conduciendo el carro y nos va a llevar a la meta. Quiero decirte desde el norte de México que Dios te bendiga. Te quiero recordar que le des un like si te gustó este video, que lo compartas, que te suscribas y darte las gracias por haberme dedicado unos minutos. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, varona. Desde el norte de México te deseamos bendiciones. Gloria a Dios.